Hermanos, doy la bienvenida a todos. Recordemos los bautizos, recordemos nuestros compromisos como cristianos. Recuerde que somos gente muy especial, linaje escogido, nos decía la palabra y nos lo dice. Estamos en Romanos capítulo 9, verso 30. Ahí ya vamos a finalizar el capítulo 9. Muy bien, mis hermanos. Romanos 9, 30. ¿Estamos ahí? El título de esta predicación es que la salvación que vino a brindar Jesús fue para todo el mundo. Fue para todo el mundo, pero para aquellos que la quieren. Aquellos que la quieren tienen que aportar algo más de su propia vida, es un esfuerzo, es un vivir por fe y serán salvos. Gloria al Señor. Capítulo 9, verso 30, Pablo está comparando a Israel, al pueblo de Israel y a Israel con Cristo. Si antes era el pueblo de Israel, ahora tiene que ser Jesús el Señor de nuestras vidas. Dice Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban la justicia han alcanzado la justicia, y dice Pablo, es decir, la justicia que es por la fe. Hermanos queridos, aquí ya Pablo le está diciendo a los hermanos de Roma, a los judíos, dice, ¿qué más quiere que les diga? Ya ese celo por los gentiles en los judíos no debe de existir. Ya debemos de ser un solo hombre, un solo cuerpo, como dijo el Cristo, que todos amemos al Señor. Y por eso en el versículo 30 dice, ¿qué pues diremos? Pablo dice, ¿qué más quiere que le diga en esta carta sobre los gentiles y sobre nuestra descendencia como judíos? Ahora él dice algo, que los gentiles, esos gentiles somos nosotros. Hermano, está diciendo Pablo, los gentiles somos los que estamos aquí. Recuerde que ellos son una nación de judíos, descendientes de Abraham, descendientes de Israel, de Jacob. Pero hoy, dice Pablo, los gentiles alcanzamos la salvación, es por fe, por haber creído lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no procuraban ni conocían la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Pablo está diciendo ahora la justicia es por fe, en haber creído. Los gentiles, toda la humanidad, todo el mundo, por eso yo digo, el mundo puede ser salvo, pero si creemos en Cristo y en lo que dice Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No creer que hay un Dios y que hay Cristo. Obviamente el mundo también lo cree, pero vive en el pecado. Ahora nosotros los que estamos aquí ya somos pueblo de Dios y lo decíamos el jueves, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, comprado por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos ante los demás que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios lleno de gracia, un Dios que está dando la salvación gratuitamente. No hay que pagar por la salvación. Ya el precio está pagado. Fue Jesucristo el Señor. Pagó el precio en la cruz del Calvario. Allí borró la cuenta de todo aquel que llegue a Cristo. Entienda, la salvación está sobre toda la faz de la tierra. Está la salvación. Nadie puede decir, ¿cómo soy salvo? Cristo te salva. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué hay que hacer? Venir y bautizarnos.
¿Qué hay que hacer? Seguir viviendo como Cristo demanda, dignamente delante de Él, cambiando nuestra manera de vivir. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la vida cristiana y nuestro rol, nuestro deber cristiano. Usted, querido hermano, que ha venido hoy, usted tiene un rol, usted tiene un deber, usted está cargado del Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo, para que usted muestre a sus vecinos, a su familia, quién es usted, que usted es una persona cambiada, que usted fue una persona lavada por la sangre de Cristo, y de que, por ende, tiene la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos lo están creyendo? Eso es lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Roma. ¿Y qué decimos de los gentiles? Los gentiles, entonces, ¿qué? Ellos no seguían a Dios allá en el Antiguo Testamento, pero hoy alcanzaron justicia porque creyeron en el que vino del cielo y murió en una vergonzosa cruz. Y hemos creído. ¿Cuántos de los que estamos aquí de verdad creemos en Cristo? Eres salvo, hermano. Amén. Por eso recordemos de que el domingo pasado, el jueves pasado, nos decía Juan, el apóstol del amor, nos decía de que Cristo vino a lo suyo, que Jesús vino a anunciar su reino y las maravillas de Él, pero que sus hermanos, su descendencia, su sangre, los judíos no creyeron en Él. Antes, al contrario, lo acusaron. Antes, al contrario, se burlaban de Cristo. Y por último, lo mataron. Pero entonces Jesús, viendo la terquedad y la ceguera espiritual de ellos, entonces abrió la puerta para nosotros, los que hoy estamos aquí. Fue cuando Él dijo, más, dice la palabra en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. ¿Cuántos lo creen? Mire, la oportunidad no la teníamos, y eso es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Roma. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, nosotros, los que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Yo creo y he venido y estoy predicando, es porque he creído desde el día que llegué a Cristo, he creído en su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hemos creído. Hermano, tú estás aquí porque usted también ha creído. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos están creyendo en su palabra? Esa es la bendición. Dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que siguen recibiendo a Cristo. A diario son miles y miles y miles de personas que reciben a Cristo. Son cantidades de personas. Por eso ustedes ven en el mundo entero iglesias enormes, iglesias, mega iglesias, templos y mucha cantidad de gente que antes teníamos una religión. Antes teníamos una religión, pero hoy día lo recibimos a Cristo. Entonces Jesús hizo un ir y venir sin que usted se dé cuenta. Dice, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio potestad. Es como cuando uno lleva a su hijo a la notaría para registrarlo como hijo. Eso lo hizo Dios, con usted y conmigo. Dios nos registró en el libro. A ver, ¿cómo se llama el libro que leímos aquí? ¿Cómo se llama el libro? ¿El libro de qué? De la vida. Recuerde que allá en Apocalipsis 20:11 dice que el Señor sacó unos libros, pero también sacó un libro que se llama el libro de la vida. Y dice, y el que no fue hallado en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego. Pero yo estoy seguro que todos estamos inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén? ¡Qué bendición de Dios! ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos están inscritos en el libro de la vida? ¿Será que se necesita una universidad
para entender esto? No, lo que está diciendo Pablo es, ¿qué vamos a decir de los gentiles? O bueno, en otras palabras, ¿qué vamos a decir de Cali? Entonces no van a alcanzar la justicia porque no son judíos. Al contrario, dice ellos, los hermanos de allí del barrio del Diamante, de la iglesia cristiana cuadrangular, hoy es tiempo, de la ciudad de Cali, ellos han alcanzado la salvación porque han creído en Cristo nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo podemos entender, hermanos? Qué privilegio, ¿cierto? ¡Qué privilegio! A ver, présteme atención. Esto es un privilegio, hermano, que usted no se lo puede perder. Por eso nuestro comportamiento debe de ser un comportamiento sano, un comportamiento diferente al que teníamos antes. ¿O de qué sirve el hombre venir y arrepentirse, bautizarse y seguir otra vez en lo mismo de antes? Está perdiendo el año. Está perdiendo el año. ¿Lo hace por ignorante o lo hace por pecador? Porque este es tarudo. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice que hemos alcanzado la justicia de Dios, o sea, el perdón y la salvación, porque tenemos fe. Creemos en la bendita palabra de Cristo. Eso es. Démosle el aplauso al Señor. Amén, hermanos. Y sigue diciendo Romanos 9, 31, estamos finalizando el capítulo. Qué bendición saber y entender cosas tan importantes que Dios tiene para nuestras vidas. Yo he creído, queridos hermanos, de que muchos se están perdiendo porque no conocen la verdad, porque no han entendido el gran o el buen propósito de Dios. Pero gracias a Dios que hemos llegado a un templo donde estamos entendiendo qué es lo que quiere Dios de nosotros, pero nosotros también somos muy atentos a esto y obramos y vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y dice Romanos 9:31, pero Israel, aquí dice Pablo, los gentiles han alcanzado justicia porque creyeron ¿en quién? En Cristo. Ahora dice, pero Israel, o sea el pueblo de Dios, que procuraba la ley de la justicia, no ha alcanzado la ley de la justicia. Mírese, han alcanzado la ley de la justicia. O en otras palabras, hermano, el pueblo de Israel buscaba la ley de Moisés, no querían aceptar la ley divina de Dios encarnada llamado Jesucristo el Señor. Entonces por eso Pablo le dice, ¿qué más le puedo decir? ¿Qué más podemos decirle a nuestros hermanos judíos si no han querido entender de que ellos rehusaron a Cristo, de que ellos les ha ido tan mal, porque rehusaron el amor de Dios que estaba representado en su Hijo, Jesucristo el Señor? Lo rehusaron y por eso lo mataron, porque no creyeron en Él. Y debemos de recordar, querida iglesia, de que el mismo Señor Jesús dice que Él, al que viene a Él no lo hace a un lado ni lo echa afuera, sino que siempre lo acoge. Por eso estamos hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido muy pecadores. Todos aquí, nadie puede decir, yo no pequé, yo no era pecador, todos éramos pecadores, pero Dios nos rechazó, nunca. El Señor dijo, venga, yo le doy la vida eterna, yo le doy el perdón, yo quiero que usted viva para mí, yo quiero que usted bendiga su vida, yo quiero que usted bendiga su hogar, yo quiero que usted bendiga a sus hijos, yo quiero que usted bendiga todo alrededor tuyo. Si tú eres un hombre que me cree y vive como yo le digo, todo lo que esté al lado va a florecer, va a prosperar, va a estar bien. ¿Cuántos dicen amén? Eso se lo dijo José. Dice que José era prosperado en todo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, porque Dios le bendecía, lo guardaba. Eso somos nosotros hoy día. Para que usted lo entienda, hoy somos hermanos de José, pero no los hermanos malos que le quisieron hacer daño.
No, somos hermanos en la fe, porque José creyó en Dios. Nosotros creemos en Cristo, el dador de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquí la palabra del Señor dice el versículo 32, Romanos 9:32. Dice Pablo en el 31 y 32, vamos a leerlo, dice: mas Israel, que iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. Ahora, ¿por qué no la alcanzó? Dice Pablo, aquí está la respuesta. Dice, ¿por qué? Se pregunta él. En la carta se hace una pregunta él mismo para que ellos lo entiendan. Entonces, ¿por qué no la alcanzaron? Si era el pueblo de Dios, si era el pueblo amado, si era el pueblo que dijo Dios, ustedes no eran pueblo, pero yo los hice pueblo. ¿Y cómo es que se pierden? ¿Y cómo es que se pierden diciendo Dios, no eran amados y yo los amé? Pues sencillamente porque no creyeron en Cristo. Sencillamente en el Antiguo Testamento porque se apartaban y adoraban ídolos y se volvieron también brujos como el mundo. Y por eso se perdieron. Dios los regañaba mucho, los exhortaba. En estos días Jeremías dice, este pueblo debajo de los árboles adoran imágenes, adoran ídolos. Y eso es lo terrible de nosotros, que ya fuimos llamados. Ya usted no debe tener los santitos, eso que le llamábamos santitos, esos muñequitos o muñecos o cuadros, eso ya no debe de existir en nuestra vida cristiana, porque nosotros adoramos al Dios vivo, al Dios que le adoramos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si hay imágenes en su hogar, si hay hechicería y brujería, Dios no está allí. Créalo, hermano, porque su palabra es muy clara para nosotros. Y por eso es que nosotros estamos caminando hacia una vida eterna. Si venimos a un templo de Cristo, es aprender cómo caminar en Cristo, es aprender cómo vivir en Cristo, es aprender cómo adorar a Cristo. ¿Cuánto lo creemos? Es para eso. Si alguien vino aquí buscando suerte, está equivocado de lugar, está equivocado. Este no es un lugar para buscar suerte. Nosotros no buscamos suerte, nosotros buscamos la bendición de Dios cuando obedecemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la bendición está para todo el que quiera la bendición. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para todo. El que quiera la bendición se porta bien, cambia su manera de vivir, cambia su manera de ser, y Dios le va a bendecir. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Por eso Pablo dice el 31 y el 32. ¿Por qué? Vamos a leer el 31. Mas Israel, el versículo 31, Romanos 9:31. Mas Israel, que iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. Ellos estaban haciendo lo que era la justicia de la ley de Moisés. Ellos estaban todavía con el sacrificio, todavía hacían muchas cosas, las costumbres judías y la ley de Moisés, pero estaban en el pecado. Entiéndalo, hermano. Y el Señor le decía, es bueno que tengan la ley, pero también que vivan en la santidad. A ver, ¿cuántos dicen amén? Hoy día es por gracia, por eso el Señor no vino a cambiar las reglas que siempre ha dicho el Señor. El Señor las simplificó únicamente, los mandamientos. Dijo, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ese es el cristiano. Y ese es el judío que ama a Dios, con todo. Y ellos trataban de agradar a Dios por medio de los sacrificios. Aún todavía hay judíos que hacen sacrificios, degollan un animal y se lo ponen a Dios, pero su vida es un desastre. No han creído en Cristo. Y si yo no creo en Cristo, pues estoy perdido porque Él es la puerta para la salvación. ¿Cuántos dicen amén? El que no entra por Cristo no tiene salvación. Por eso es que es importante conocer la palabra. Muchos dicen yo soy bueno. Muchos dicen yo hago obras, y Cristo y su vida moral
su vida espiritual, ¿cómo está? ¿Cómo está? Puede usted hacer sacrificio, pero si su vida moral está por el suelo, si Dios está viendo en ti un pecado que usted no lo ha dejado, Dios no te va a atender, porque Dios es Dios, y así lo dice Él. ¿Cuántos dicen amén? Él es santo, Él es maravilloso, y lo que Él ha escrito, por eso Él dijo en su palabra, dice, nadie le quite un punto a mi palabra, ni una tilde, nada, porque si usted le quita una tilde, un punto, ya la palabra puede significar otra cosa. Es como yo la escribí, como yo la dije que la escribiera. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Él dice aquí en el 31, mas Israel, dice, primero dice, los gentiles alcanzaron la fe. Y ahora dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó, porque se enfatizaron fue a los sacrificios, a cumplir los reglamentos, mas su vida, entienda hermano, mas su vida moral y espiritual era un fracaso. Ahora dice, él mismo se pregunta en el versículo 32, ¿por qué? ¿Por qué no alcanzaron la justicia? ¿Por qué no alcanzaron la salvación? Fueron amados, recuerde hermano, fueron amados, y fueron llamados, y fueron amados, y fueron protegidos, y fueron bendecidos. ¿Y por qué no alcanzaron la justicia? Ahí lo va a decir Pablo. ¿Por qué? Porque iban tras ella, lea el versículo 32, porque iba tras ella, ellos iban tras ella, no por fe, no por lo que había dicho antes el Señor, porque desde el Antiguo Testamento, desde Adán y Eva, el Señor propuso un Salvador para el mundo, llamado Jesucristo el Señor. ¿Recuerda? Y dice el Señor que le vendrá, dice la mujer le pondrá el pie sobre la cabeza de la serpiente y la destruirá. La mujer era la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La mujer era la iglesia. La iglesia tiene nombre femenino. Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros le ponemos el pie en la cabeza a la serpiente. Cuando tenemos la autoridad, cuando nos hemos arrepentido, usted tiene autoridad para hacerlo. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Y entonces Pablo dice, ¿por qué no alcanzaron la justicia? Si fueron amados, como dijo Pablo, no eran amados, pero Dios los amó. No eran un pueblo, pero Dios los hizo un pueblo. Y ustedes dirán, pero ¿qué pueblo? Yo decía la vez pasada, porque eran poquita gente, es que un pueblo está formado por autoridad, está formado por muchas entes de autoridad que delegan. Por decir algo, nuestra ciudad de Cali es una ciudad formada porque tenemos un gobierno aquí dentro, fuera del presidente, aquí hay un gobernador, hay alcalde, hay autoridad, hay policía, somos un pueblo. Nombrados como pueblo. ¿Cuántos dicen amén? O como ciudad. Muy bien. Pero aquí dice, ¿por qué? Dice Pablo, porque iban tras ella no por fe. Entiéndalo. No por fe. Esa fe es en la palabra de Dios desde el Antiguo al Nuevo Testamento. No le creyeron a Dios de que iba a venir un hombre, de que iba a enviar a su hijo, de que iba a morir por todos nosotros los pecadores, que era el único que podía salvarnos, era el salvavidas de la humanidad. Por eso yo he titulado las salvaciones para todo el mundo. Si habemos poquito es porque el mundo se está perdiendo, y se está perdiendo es porque quiere, no porque Cristo no se ha presentado. Jesucristo murió hace 2000 años, y lo dijo claramente, y lo vamos a ver ahora en Semana Santa en sus 7 palabras. Últimas 7 palabras. A propósito, ¿cuántos vamos a venir a esas 7 palabras? Aleluya, démosle el aplauso al Señor. Sigue diciendo, ¿por qué? Estoy en el versículo 32.
porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Ya estaba escrito. Cuando Pablo dice está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, donde los judíos conocían la ley de Moisés. Entonces no había disculpa. Y como está escrito, dice, ¿qué estaba escrito? He aquí, mire, años y años antes de Cristo, ya Dios lo había dicho. He aquí, pongo en Sión, en Jerusalén, en mi tierra, piedra de tropiezo y roca de caída. Y mire lo que dice el Señor: el que creyere en Él, está hablando de alguien enviado, en el enviado, el que creyere en Él no será. ¡Qué bendición, hermano! Pablo, el apóstol Pablo era un hombre muy preparado, hermanos queridos, era un hombre muy preparado si conocía el Antiguo Testamento. Recuerden muy bien que él nos está hablando, comenzó a hablarle a los hermanos de Roma de Abraham, comenzó a hablar de Isaac, comenzó a hablar de Jacob, habló también de Nehemías, de este hombre, ¿cómo fue el que dijo mi pueblo amado? Aquí está. Oseas, habló de Jeremías, habló de Isaías, porque él conocía perfectamente la ley, conocía perfectamente a sus hermanos, estos hombres de Dios que profetizaron y no dijeron mentira, no profetizaban vanidades como hoy día, porque el profeta que profetice casas, carro, beca, es un vanidoso, es un vanaglorioso y quiere engañar a la iglesia, la quiere engañar, porque no hay necesidad de decirle al hermano que usted va a tener una casa o un carro. Yo no tengo necesidad de decírselo, porque la misma Biblia se lo está diciendo, la misma palabra de Dios se lo está diciendo. Mas buscad, dijo Jesús, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuántos dicen amén? Que lo demás, su casa, su empleo, su casa, sus hijos, su hogar, el amor, la comprensión, mejor dicho, las comodidades vendrán añadidas. A ver, pueblo querido, a mí me gusta siempre que ustedes entiendan, porque a eso es que venimos. Y yo le pregunto a la iglesia entonces, si alguien quiere tener una casa, por decir algo, ¿qué hay que buscar primero? ¿La casa? ¿Qué hay que buscar primero? No se escucha. ¿Qué es lo que hay que buscar primero? El reino de Dios. Porque la casa vendrá, ¿qué? Ay, la casa que yo le pedí a mi Señor llegó. No una casa rodante, pero si usted la quiere para ir a veranear, también se la da. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tenemos un Dios bueno? Tenemos un Dios bueno. Somos nosotros los que cometemos errores y nos alejamos de Él. ¿Cómo nos alejamos de Él? Por el pecado. Así venga a la iglesia, hermano. Así llore, porque usted o yo o cualquier hombre no lo va a consentir a Dios, no le va a quitar o el Dios no le va a dar porque usted llora. O porque usted, ay, Dios mío, ay, que se queje. No por eso, sino porque usted ha cambiado su manera de vivir. Porque usted recibió al Señor. Porque usted está viviendo como Cristo demanda que vivamos. ¿Sí lo entendemos así o no? Es así. Allí es cuando dice el Señor que las bendiciones de Dios son las que enriquecen y no añaden fuego, sino añaden
reino de los cielos, con Cristo eternamente. Diga gloria a Dios. ¿Dónde están los hijos del Señor? Aleluya, démosle el aplauso. Por eso dice, no lo hicieron por fe, sino por las obras de la ley. Y sabes una cosa, que Cristo vino a cambiar eso. Ya, ahora no es que usted mate un animal, que usted lleve una remesa. Amén, hermano. Si usted le hace el favor a su hermano, a su amigo, a su vecino, hágalo. Hágalo, no se detenga, hágalo. Esas son obras buenas. Pero háblele de Cristo. Dígale, si yo le traigo esto, se lo traigo, es en el nombre de Jesús. Y hágale y háblele la palabra. Dígale, hermanito, amiga, papá, mamá, esta remesa le dura 8 días. Pero si tú tienes a Cristo y amas al Señor, nunca le faltará. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso el Señor siempre habló en persona. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Si lo entendemos, iglesia querida, el Señor quiere que usted haga obras buenas. La mejor obra que puede hacer una persona en vida es hablar de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque si tú hablas de Cristo, esa persona es salva, puede ser salva. Imagínese usted usar Dios tu vida para salvar una persona, o 2, o 3, o 4, o las que ponga el Señor delante de ti. Pero hay una pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos hablando de Cristo? Eso es lo que está diciendo allí. Alumbre, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras. Aunque el hombre desprecie el evangelio que tú le llevas, esas son las buenas obras. Si usted la acompaña con una remesa, con un regalo, amén, eso está muy bien. Dice, buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, hermanos. Mire lo que dijo Efesios capítulo 2:8. Dice la palabra del Señor en Efesios 2:8. Dice algo muy importante, que la salvación, lo que se perdieron aquellos judíos, no es por obras, sino por fe. Y dice 2:8, dice la palabra del Señor, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, por medio de creer que es verdad. Por medio de creer que Cristo me salva. Por medio de creer que si yo hago caso a su voluntad, Él me va a salvar. Entonces por eso es que Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Vuelvo y caigo en la nota. Si tú estás aquí, no fue porque usted quiso, según la palabra. No porque usted quiso, sino fue porque fue usado por el Espíritu Santo para hablar de la palabra. Y el Espíritu Santo lo convenció al hombre, a la mujer, al joven de su pecado. Eso no sucedió a nosotros. Yo no sé si a usted le sucedió, pero el Espíritu Santo nos convenció de que éramos pecadores. Porque antes de Cristo decíamos que éramos buenos. Antes de Cristo decíamos que nosotros éramos muy buenos. Pero cuando llega Cristo, ahí sí nos justificó. Dijo, usted es pecador, usted necesita arrepentirse, usted necesita vivir para Él, para que usted tenga una vida hermosa y eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo estamos entendiendo?
Por eso él dice, Efesios 2:9, dice la palabra 2:9, dice, no por obras. Mire, la salvación no es por obras. No es por obras. Para que nadie se gloríe. O sea, si la gente no puede dar o un regalo o tal, pues hermano, todo es que usted ame al Señor y ame a su prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo hace salvo a usted. Porque ¿qué sería de nosotros si fuera por obra la salvación? Pues los pobres no se salvarían. ¿Qué puede dar el hombre pobre que no tenga nada? Pues nada. Entonces los ricos serían los salvos. Pero no es así. Es por gracia, es por fe, es porque yo creo en Cristo que Él es el que me va a salvar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, dice Gálatas, busquemos Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Estoy hablando de las obras. ¿Por qué se perdió el pueblo de Israel? Está diciendo Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanzaron justicia, o sea, la bendición de Dios eterna? Porque ellos fueron bendecidos, hermano. Les dije Gálatas 2:16. ¿Por qué no alcanzaron? Hermano, yo no sé, de pronto yo me hago entender en el nombre de Cristo. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué no alcanzaron la ley, la justicia de Dios? ¿Por qué no la alcanzaron? Pues por desobediencia. Por otra parte, porque no creyeron en el que tenía que venir y que vino y les habló, pero ellos no le recibieron. Por eso no alcanzaron la justicia de Dios. Aquí está explicando Pablo, porque ellos se dedicaron a hacer sus sacrificios, a vivir como judíos, a decir somos el pueblo de Dios, muy respetado. Obviamente que sí, porque el pueblo de Dios, los hebreos han sido muy respetados. La misma nación de Jerusalén es la nación santa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero se ha corrompido. Ahí hay cantidades de religiones y cosas, hay de todo. Y Dios ha tenido paciencia para con ellos. Amén. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que en el nombre, que el hombre, sabiendo esto, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, le dice ya Pablo a los hermanos de Gálatas, sino por la fe, mire aquí está, con nombre propio, sino por la fe de ¿quién? ¿Sí estamos ahí leyéndolo? Gálatas 2:16, sino por la fe de Jesucristo. Ahora dice aquí Pablo, nosotros también hemos creído, él como judío. A ver, ¿sí me hago entender, hermanos? Él ya se mete como judío, nosotros, porque él estaba con muchos judíos que habían creído, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cuántos lo están creyendo? O sea, no por obras. Ahora, antes los judíos, porque hacían sacrificios, le dice Pablo, no van a ser ustedes justificados porque sacrifican un animal. Pero también para nosotros, muchos creen, hermano, ser muy buenos, haciendo obras de caridad, digámoslo así. Pero Pablo dice, no por eso, no por eso van a ser justificados, sino que creemos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y volviendo a Romanos 9:33, dice como está escrito. Allí está la piedra de tropiezo para ellos, pero para nosotros no ha sido una piedra de tropiezo, sino una gran bendición para nuestra vida. Jesucristo el Señor. 9:33 dice, como está escrito. Vuelvo y repito, Pablo sabía del Antiguo Testamento y por eso sacó en su carta a los romanos, sacó a todos estos hombres patriarcas, hombres profetas, hombres de Dios, y le dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aquí pongo piedra de tropiezo, les dedico desde antes de venir a Cristo. Ustedes van a tropezar si no obedecen, pero si obedecen, no van a tropezar, van a ser bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Voy a poner piedra de tropiezo, y entonces vino Jesús, que es la piedra de tropiezo. Cuando dice piedra de tropiezo no es que quiere hacer daño, sino que quiere decirle al pueblo de Israel, ¿para dónde va Vicente? Eso es lo que quiere decir Pablo. Pueblo de Dios, ¿para dónde van? Así, de esta manera, haciendo sacrificios, pero sin creer en Cristo, van a perecer, van a morir, van a estar eternamente separados de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si ustedes siguen creyendo en sus sacrificios, pero no creen en Cristo, si no le obedecen a Cristo, van a perecer espiritualmente, van a estar apartados totalmente de Dios, toda la vida. Por eso le dice, mire, acuérdese que en el Antiguo Testamento está diciendo Dios, voy a poner en Sión la piedra de tropiezo para que ustedes se paren, porque ustedes van caminando muy rápido a la perdición. Pero la piedra de tropiezo, que se llama Jesucristo, los va a detener. Una pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí alguna vez ha tropezado y ha caído? Ay, ¿nadie? Unos tropezones tremendos que uno como que se levanta y ¡pum! cae allá. Y apenas uno mira para atrás, pero ¿por qué estaba esa piedra ahí? Tropezamos. ¿Y sabe qué? En la sacudida uno dice, ¿por qué no levanté los pies? ¿Cierto? Está muy bajita la piedra, pero me caí. Uno tiene tiempo de reflexionar, levantar más los pies, mirar para dónde es que va. A ver, ¿cuántos lo están entendiendo? Hay veces uno se cae de una manera tonta, que ni hay nada, y se cae. Pero aquí le está diciendo Pablo, va a llegar una piedra de tropiezo, y esa es Jesucristo. Ese va a traer mi testamento en persona, en vivo y en directo para ustedes. Ellos vivían con los sacrificios, querían cumplir únicamente la ley de Moisés, mas no creer en Cristo, en la palabra hecha vida, Jesucristo el Señor. Por eso, hermanos, algunas veces somos como estas personas que intentaban guardar la ley para estar bien, para estar a bien con Dios. Ellos creían que esto le agradaba a Dios. Hermanos, los sacrificios son buenos, pero si obedecemos, recuérdelo de Saúl, más ama a Dios la obediencia que los sacrificios. Por ejemplo, el venir usted hoy fue un sacrificio, para Dios es acepto, pero si su corazón está arrepentido, sí me hago entender, hermano. Por eso fallamos. Quizás pensemos que hasta basta con asistir a la iglesia o ocuparnos en sus actividades, en hacer cosas aquí muy buenas. Eso esperamos nosotros, hacerlo. Pero las palabras de Pablo nos sacuden. Cuando dice piedra de tropiezo, es pare, mire cómo está viviendo. ¿Está haciendo las cosas para Dios? Aquí somos muy buenas personas. Aquí saludamos a la gente. Aquí nos damos un abrazo. Pero ¿cómo estamos viviendo fuera? ¿Cómo estamos viviendo con la familia? ¿Qué tal si Jesucristo en persona fuera y preguntara a su niño, ¿cómo está viviendo usted como hogar? ¿Cómo está viviendo usted como papá? ¿O como mamá? ¿O como mayor? ¿Cómo es su vida? ¿Y sabe por qué dijo el Señor, de tales es el reino de los cielos? Porque los niños dicen la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Los niños dicen la verdad.
Si al niño se le pregunta, ¿sus papás pelean? Si pelean, él va a decir, todo el día. Y la mamá no alcanza a decirle, ¡shh, cállase! No alcanza. Porque ellos son, en esa manera, no es que sean imprudentes, sino que ellos son así. Ellos dicen la verdad. Ellos dicen lo que no les gusta. Ellos comentan todo. Por eso es que el par de novios que están en la sala y le ponen al muchachito, que eso se veía en el tiempo de antes. Ahora no. Ahora los novios mandan a acostar a los papás y mandan al muchachito de un coscorrón, vete de aquí. Pero en el tiempo nuestro, no, yo soy joven. En el tiempo antiguo le ponían el muchachito allí a los novios. ¿Por qué? Porque él contaba todo lo que veía. Todo. Entonces el novio mandaba la mano a la novia y la novia le decía, ahí está el mocoso ese. Las niñas no saben de eso ahora, porque como las niñas ya no saben de esto ahora, hay mucha libertad para el noviazgo, terrible. Ahora ya el novio no se va, sino que se queda en la casa. Ahora las cosas son así, y quieren ser cristianos así. Pero si queremos ser cristianos, tenemos que obrar como Dios quiere que obre. Él dice, habrá piedra de tropiezo en tu casa. A ver, ¿cuántos dicen amén? Habrá piedra de tropiezo en tu casa. El Espíritu Santo le va a decir al papá o a la mamá, ¿está bien hecho lo que está haciendo? ¿Estás cuidando a tus hijos? ¿Por qué deja a tu niña ya con tu primo? Todo esto lo habla el Señor. Porque es piedra. Él es una piedra que nos va a hacer reflexionar para poder vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, si la persona, el cristiano, quiere vivir por obras, diciendo yo soy bueno, voy a la iglesia, yo ayuno, amén, está bien, hágalo. Pero si no vive una vida moral delante de Dios, dignamente delante de Dios, yo le digo, querido hermano, como su pastor, levántese, deje el pecado y verá cómo Dios te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya, gloria al Señor. Eso es lo que está diciendo. Hay muchos que creen que porque vienen, amén hermano, que porque ayunan, pero solo si ponemos nuestra fe en Cristo, o sea, creemos en lo que Él dice, seremos salvos. Si lo hacemos, si hacemos lo que dice Cristo, hermano, nunca seremos avergonzados. Nunca. Nunca es nunca. Allá en el trono vamos a ver al pastor avergonzado, maldito, a ese lado, a la izquierda. Y vamos a ver a aquellos a los que le gritaban y a los que le trataban de bobo, de tonto, bendito de mi Padre. A la derecha. Muchos pierden el cristianismo porque le dicen bobo, tonto, porque no participa del pecado del mundo y se apartan de Dios. Son muy testarudos, muy duros de cabeza, porque no quieren obedecer. Amén. Amén, hermano. El fracaso de los judíos o el pueblo de Dios, quiero decirle, hermano, el fracaso de los judíos o pueblo de Dios no fue porque no fueran elegidos, sino porque no quisieron aceptar a Cristo, sencillamente. ¿Por qué no lo quisieron aceptar? Porque Cristo estaba ordenando un nuevo vivir, un nuevo caminar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, busque Juan 3:1, búsquelo por favor. Juan 3:1, aquí hay un encuentro directo de Jesús con un judío que era vaso de deshonra, pero que en el momento que se encontró con Jesús, pasó a ser vaso de honra.
En otras palabras, era un hombre que estaba perdido, pero tropezó con Cristo una noche. Vino y tropezó con él, a hacerle preguntas. Este judío era un hombre muy rico, era un hombre estudiado, era un hombre intérprete de la ley, no era cualquier persona, era un hombre muy conocido en Jerusalén. Pero él tenía en su corazón, él decía, este hombre que vino, pues lo dice la palabra, vendrá piedra de tropiezo, vendrá quien nos va a guiar, será este, decía Juan, Nicodemo, será este. Pues hombre, yo le voy a preguntar. Mire, y aquí está, una noche, dice la palabra del Señor en Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos, ¿sí estamos leyendo? Que se llamaba ¿cómo? Nicodemo, un principal, no era cualquier persona, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y hay una pregunta, ¿y por qué no vino de día? Porque le daba pena con sus compañeros, porque en ese tiempo el seguir a Cristo se necesitaba coraje, decir yo amo al Señor y lo sigo, se necesitaba coraje. Y dice aquí, vino de noche y le dijo rabí, o sea, que quiere decir maestro. Siendo el maestro, le dijo maestro a Jesús. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Se da cuenta usted? Con un judío, vino de noche y le preguntó, maestro, viene y le pregunta, tú eres, ¿qué fue lo que le preguntó? Este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos. Cuando él dice sabemos, habían otros dentro del Sanedrín que eran ya creyentes de Cristo. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas, estas señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor no le respondió nada sobre esto. Lo primero que se interesó fue por su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay veces que nosotros nos ponemos a pelear con otro, que porque no cree. No, el Señor Jesús se fue directo a su corazón, porque sabía que ya había algo en su corazón. Sabemos que usted viene de Dios, sabemos que las señales que tú haces son de Dios. Le dijo Nicodemo, el principal, pero el Señor lo mandó inmediatamente al camino de la salvación. ¿Qué le dijo en el versículo qué? 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Eso es, listo. Nicodemo, Cristo le quiso decir, tú eres un hombre descendiente de Abraham. Tú eres un hombre que conoce la costumbre judía. Tú eres un hombre que hace sacrificios todavía para Dios. Pero Nicodemo, esto ya no te sirve. Presten atención. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nicodemo, ya esto no te sirve. Así mates todo tu ganado para hacerle sacrificios a Dios. No te sirve, Nicodemo. Usted, Nicodemo, si quiere ver el reino de los cielos, tiene que nacer de nuevo. Y por eso es tan importante que la iglesia conozca de que hay que nacer de nuevo, por medio de palabras, por medio de dichos que lo dijo el Señor. Porque Nicodemo de ahí para adelante dice, ¿cómo lo hago? Yo estoy muy viejo ya, ¿y cómo hago para meterme en el vientre de mi madre? ¡Wow! ¡Qué respuesta! Dios mío. Imagínese si usted no sabía, un hombre de Dios, un sacerdote de Dios no sabía cómo nacer de nuevo. Por eso aquí se le dice, hermanos, repitamos estas palabras. Venga, oramos por usted, para que usted nazca de nuevo. Si usted no nace de nuevo, no podrá ver el reino de los cielos. Ese es el principio de la vida cristiana.
¿Cuántos dicen amén? Nicodemo era un principal entre los judíos, dentro del templo de Jerusalén, era uno de los principales de los que se sentaban a las celebraciones de la palabra de Dios. Pero Jesús vino a no a él, sino Nicodemo vino a él y le dijo, ¿cómo puedo? Y de una vez el Señor le dijo, nazca de nuevo. Y eso es lo que nos compete a nosotros. Porque hay muchos cristianos que han recibido a Cristo, pero no han nacido de nuevo. Cuando se habla de nacer de nuevo es que el niño comienza a conocer y a obrar conforme a lo que se les enseña. A ver, ¿cuántos están entendiendo? Un niño nace en este mundo y no sabe qué es el mundo, no sabe nada, apenas comienza a conocer papá, mamá. Pues así tenemos que hacerlo nosotros, reconocer que tenemos un Padre eterno y que nos está esperando allá en el reino de los cielos. Pero muchos han recibido al Señor, supuestamente han nacido, pero no quieren hacerle caso al papá. Son rebeldes. No quieren hacerle caso. ¿Por qué se perdió parte de Israel? Por eso Pablo le dijo, Isaías dijo que los judíos eran como la arena del mar. ¿Usted se imagina? Cantidades, pero son poquitos los que van a quedar. Son poquiticos los que van a quedar. ¿Y será así con nosotros? No, querida iglesia. Tenemos que vivir, tenemos que nacer. Tenemos que creer en lo que dice Jesucristo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso he titulado, la salvación es para todo el que quiera ser salvo. Y se lo digo porque lo dice la palabra. Juan 3:16, léalo. El Señor primero, por medio de Pablo, recordemos que en la carta de los Romanos 1:17 dice, primeramente a los judíos y después a los griegos, primero para los judíos. Y aquí el Señor abrió la puerta grande para todo el que quiera. Y en otras palabras, para todo el que pueda. Porque hay muchos que entran por la puerta grande, pero salen por la puerta pequeña. Por su pecado, por su desobediencia. Mire que abrió la puerta el Señor Jesús esa misma noche hablando con este judío. Cuando los judíos eran tan celosos con los gentiles, aquí le abrió la puerta, le dijo, Nicodemo, si usted nace, va a ver el reino de los cielos. Y también todo el mundo. Dice aquí, porque de tal manera amó, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. Yo vuelvo y repito, hermano, Dios ha abierto las puertas, ha sido generoso con todo el mundo, que si el mundo no es salvo, es porque no quiere, porque son rebeldes. Y aún yo digo, la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, hermano, que no te pase esto. Dentro de la misma iglesia hay cristianos rebeldes, hay cristianos orgullosos, no quieren creer en la palabra del Señor. No quieren creer que así como hay amor tan grande para nosotros, también hay una ira venidera de Dios sobre ellos. Lo hemos leído muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo hemos leído o no? La ira de Dios viene, y dice Pablo ya en el 9, dice, no es que no haya querido castigar, sino que es que Él es paciente y espera a que los que han sido llamados de verdad se arrepientan. No es justo que un hombre ya conociendo del Señor y bautizado sea un hombre rebelde. Recuerde que las bendiciones vienen detrás de la obediencia y del amor del Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, dígale usted, hermano, qué bendición, dígale usted a su hermano. Dígale usted a su hermano, ¿lo entiende? Dígale, pero respóndale, ¿lo entiende? A ver, yo le pregunto a la iglesia, ¿lo entendemos? A ver, ¿quiénes pueden ser salvos? Ay.
¿Quiénes pueden ser salvos? Todos. La prostituta, el borracho, el que se sea, hoy se arrepiente, tiene el perdón, y si vive y es lavado por la sangre de Cristo y obedece a Cristo, estará en los benditos de nuestro Padre. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos de nosotros hemos oído, no, Dios no me perdona mi pecado, es que yo he sido muy pecador? ¿Cómo no? No hay pecado que no pueda perdonar Dios. Él te perdona, pero Él quiere que viva para Él. Por eso Él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Hermano, esta es la palabra del Señor, cuando dice Él en Romanos, yo quiero que usted vuelva a Romanos, porque este texto lo acabamos de leer, y acabamos aquí, en Romanos 9, capítulo 9, dice, empezamos desde el 30, Romanos 9:30 fue lo que leímos hoy 9:30, por eso yo digo, la justicia es por fe, la justicia, el perdón, el amor, la salvación es para todo el mundo, pero usted debe de entender, hermano, es para los que creen y vienen, se arrepienten y viven una vida nueva en el Señor. Porque el diablo cree que hay un Dios, pero él dice que tiembla, él está esperando el castigo. Dios mío, dice el 9:30, Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, y dice, es decir, la justicia que es por fe, porque hemos creído en Cristo. Amén. Ahora el 31, mas Israel, un pueblo que fue escogido desde pequeño, un pueblo que no era pueblo. Mire, le dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Qué triste, ¿cierto, hermano? ¿Cuántos cristianos, hermano, vienen a la iglesia, ayunan y se han quedado en el desierto? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántas mujeres, hombres desobedientes, que no les interesa hacer lo que quieren hacer, sin pensar que hay una vida para disfrutarla? Amén. Ahora dice el 31, el 32, ¿por qué? Se pregunta, recuerden, porque iban tras ella no por Cristo, no por la palabra de Dios, porque Dios les había hablado del Salvador del mundo, no por la fe, sino como por obras de la ley. Ahora dice Pablo, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ay, 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 el Señor hace levantar los dedos, aquellos desobedientes, eso es lo que está diciendo. Tropezaron, vino Jesús y tenga, lo hacen o lo hacen, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora dice el 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión la piedra y roca de caída, y el que creyere, mire la oportunidad que le está diciendo Pablo a los hermanos de Roma, al que creyere en Él, en Cristo nuestro Señor Jesús, no será. ¿Cuántos lo entendimos? ¿Cuántos creemos en Cristo? Hermano, debemos de vivir como Cristo quiere. Por favor, no vivamos más testarudamente. Eso no nos va a traer ningún beneficio, hermano. Estar en el pecado y en el pecado no nos va a traer nada bueno. ¿Sabe qué va a traer esto? Cuando no obedecemos a Dios, dolor, llanto y pérdida. Eso lo dice Jesús. Tropezaron, lloraron, pero aquellos que creyeron, que fueron pocos, dice la palabra, aquellos que creyeron no serán avergonzados en la eternidad. Y eso es lo que cuenta. ¿Sabes una cosa, querido hermano? Aquí podemos vivir de cualquier manera.
De cualquier manera podemos vivir aquí en la tierra. Pero allá no hay sino dos lugares. El lugar de los benditos, y hay un lugar muy terrible que Dios lo hizo, lo dijimos en Mateo. ¿Quién me recuerda? Mateo lo leímos. Que fue un lugar hecho para ¿quiénes? Para el diablo y sus ángeles, los malvados. Pero allá va a mandar a aquellos que son desobedientes. Y él dice, el Señor dice, ese lugar no fue hecho sino para el diablo, no para la humanidad. Hermano, vuelvo y le repito, así sea el hombre muy malo hoy, pero si se arrepiente, estará a la derecha de nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Yo le digo, hermano, arrepiéntase de verdad. No será avergonzado mañana. Aquellos que se burlaron de usted van a ver que es verdad lo que usted le dijo. Va a ver que es verdad lo que nosotros hemos predicado, la palabra del Señor. Aún dentro de la misma iglesia se burlan. Hay muchos que son burladores, que no hay infierno. Bueno, si usted no lo cree, por eso Dios no va a quitar el infierno. Sí, porque el hombre dice, no hay infierno. Ah, bueno, usted no lo cree, pero por eso Dios no va a decir, como Joaquito no creyó, lo voy a quitar. No, está ahí. Mañana se va a dar cuenta que sí existe y que de verdad es real. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es bueno vivir para el Señor. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos arrepentidos hay? ¿Cuántos bendecidos hay? Bendiciones para ti y para tu familia. Pongámonos de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. Usted sale de su puesto, abraza a su papá, a su hermanito, abrácelo, hermano. Allí, dele un abrazo y dígale que le quiere, que le ama, dígale. Abrace allí a su sobrino, a su hermano. Abrácelo, hermano, y dígale, qué bendición. Dígale, hermano, qué bendición la palabra. Dígale usted a su hermano, dígale, no vamos para allá, para ese lugar del diablo no vamos. Vamos para los benditos de mi Padre. Amén, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te alabamos y te glorificamos por esta palabra. Gracias porque hemos encontrado la verdad. Aunque es de pronto dura para nuestro corazón, que ha estado contento en el pecado, pero es la realidad para una vida feliz, para un gozo eterno con Dios. Porque aquí encontraremos bendiciones. Somos bendecidos para los que obedecen, así lo dice tu palabra. Señor, perdónanos, perdona nuestros pecados. Dígaselo, hermano, al Señor. El Señor Jesús está aquí. Dígale que le perdone su pecado. Tan solo Él conoce tu pecado. Tan solo usted que lo hizo, lo conoce. Dígaselo, dígaselo. Dígale, Señor, he pecado contra ti. He sido desobediente, pero hoy, domingo, hoy quiero tomar el verdadero camino, que es nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, perdónanos, lávanos, límpianos con tu preciosa sangre. Yo quiero hacer esta oración para los amigos nuevos que nos visitaron hoy, pero si tú quieres hacerla, amén. Es la oración de fe, lo que hablábamos ahora, nacer de nuevo. Se dice son con palabras y comenzarlo a vivir con nuestros hechos. De modo que si usted quiere volverlo a hacer, gloria a Dios, vamos a decir todos, o los que quieran, Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias y te pido que me perdones todos mis pecados. Lávame